La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo de los hijos con el viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencia, el doctor Fernando Griffith. Vamos a una breve pausa comercial. A la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando Griffith. Él es viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencia. Bienvenido. Gracias por estar Alicia, aquí una vez más. Gracias por invitarme de vuelta. Y no va a ser la única vez, muchas veces más. Con todo placer. Sabe tanto que es un placer realmente escucharlo en todas sus alocuciones, Muchas en todo gracias. lo que aporta. Pero hay que entender que lo importante es saber lo que hay que saber. Claro. Porque hay veces que sabemos mucho, pero no podemos aplicar y no podemos aplicar lo que sabemos. También. Es un fenómeno. También es un Así fenómeno. es. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el desarrollo cognitivo en nuestros hijos. Pero partamos desde el principio. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Bueno, el desarrollo cognitivo es el desarrollo de capacidades concretas que forman parte de nuestro diseño como seres humanos. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos, como muchos animales superiores, la capacidad de tener emociones. Sí. Los perros, los gatos, Sí. En general todos los mamíferos manifiestan esas emociones. Eso está en un sistema que se llama sistema límbico. En el centro del cerebro están todas las estructuras, los químicos, las células que hacen que nosotros tengamos sueño, frío, hambre, etc. Sí. Son más de 50 emociones. Pero más allá de eso, nosotros tenemos una parte más nueva del cerebro que se llama corteza prefrontal. Y la corteza en general, sí, que está por encima de esa estructura y por delante de esa estructura. Y en particular aquí, la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, tiene lo que llamamos las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas funciones especiales del ser humano, que, como la capacidad de planificar, la capacidad de respetar. Y de llevar a la acción lo que manda el cerebro. La capacidad de decidir entre el bien y el mal. Sí. La memoria operativa, eso que tenemos en memoria, que nos sirve para elaborar conceptos, porque hay una memoria a más largo plazo que está almacenada en otro lugar. Sí. Y también es muy útil, pero también hay una memoria operativa, ahí es donde tenemos el déficit de atención en los niños, en la memoria operativa, en el desarrollo de esa memoria operativa. También está la capacidad, aparte del juicio crítico, que es el discernir entre el bien y el mal y poder decidir. Por eso se llaman ejecutivas, porque son las capacidades de decisión. ¿Sí? Claro. Y ahí también está la creatividad, que es una capacidad. O sea, están los dos tipos de pensamiento. ¿Y esos operan dentro de un hemisferio y dentro de otro? No. ¿O están todos...? Esa visión de que el cerebro efectivamente está dividido en hemisferios, pero las funciones están en ambas partes. Y aquello de pensar de que yo soy tipo hemisferio izquierdo, yo soy más hemisferio derecho, eso está... eso hay que dejarlo de lado. Hay que dejarlo de lado. Bueno, esa es una vieja creencia. Es una vieja creencia. En realidad, por supuesto, hay regiones distintas, son estructuras similares, pero con funciones distintas, pero el cerebro no funciona de izquierdo-derecho, ¿sí? Es mucho más complejo que eso. Ahora sí, las funciones ejecutivas son clave en el aprendizaje, porque están los dos grandes tipos de pensamiento. El pensamiento lógico,
Sí. que es secuencial, ¿no? Es analítico, el juicio crítico, ¿sí? Esa capacidad de tener pensamiento profundo, reflexivo, lógico, el que se usa en la ciencia, claro. ¿sí? O suceso A, suceso B. De contrastar la realidad, de seguir los procesos. Exacto, estimar el peligro, estimar la veracidad de las cosas. Sí. Eso es el pensamiento lógico, el que sigue una secuencia lineal. Pero después está el pensamiento creativo, que es algo impresionante porque puede asociar ideas que aparentemente no tienen nada que ver una con otra. Y que ni siquiera existen dentro del pensamiento humano, ¿verdad? Claro, y en realidad nos da la capacidad de crear, y no solo en el arte, sino soluciones prácticas a la vida cotidiana. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que salí del Paraguay, mi padre me llevó al aeropuerto y yo cargaba 2 grandes maletas, ¿sí? Así, alzándolas, en la década, al principio de los 90, sí. y hasta que cuando iba a volver al Paraguay, en un aeropuerto lejano, veo un piloto que sale con una valija con ruedas. Sí. Y en ese momento me emocioné porque dije, wow, qué invento maravilloso. Pero después me inundó una especie de frustración, sí. porque yo dije, empecé a pensar, la valija tenía más de 150 años de creada como tal. Claro. Y la rueda más de 5.000 años. Sí. Entonces a nadie se le ocurrió juntar las dos cosas. Juntar las dos cosas, ¿Y claro. por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, sí, esa sí, es la creatividad, que puede producir algo nuevo y útil. Claro. ¿Verdad? Y esas son las dos condiciones. Y todos pueden aportar desde sus ámbitos. Yo no sé si leyó ayer Sinsky desde el jardín. Ahí, por ejemplo, él habla de un jardinero, pero que tenía los conocimientos desde el ámbito de su jardinería. Fantástico material. Pero que lo aplicaba para toda la vida. Claro, sí. Y, por ejemplo, hay veces que trasladando a otros campos, cuando hay que solucionar un problema, y no pueden solucionar matemáticos, no pueden solucionar químicos, no pueden solucionar políticos, no pueden solucionar, dicen, bueno, no, Son vamos a llamarle a ese ciudadano común y corriente que venga y que aporte algo. Claro. Y es a lo mejor dar la solución. Sí, la solución creativa es como una especie de bypass a la Así realidad. mismo, tal cual. Porque produce en un segundo la solución. Tal cual. Porque tal no cual. está, como los dos pensamientos son análogos, Sí. o sea, son complementarios, mejor dicho. Einstein, por ejemplo, Sí. decía que el más importante de todos era el creativo. Sí. Pero que el otro también era útil, porque una vez que aparece algo nuevo y útil, hay que estimar su utilidad. Claro, claro. De hecho, la teoría de la relatividad usó ambos tipos de pensamiento. Sí. Entonces, decía él que era fundamental que nosotros tengamos un balance Sí. entre ambas capacidades. Y en ese desarrollo cognitivo, entonces, hay que fomentar las dos partes. Claro que sí. Esas dos partes. Absolutamente. Ahora, funcionan distinto, pero crean soluciones prácticas y se complementan. Claro. Y los padres tienen, yo creo que la obligación moral Sí. de estimular el desarrollo de esas capacidades. ¿Y cómo le explicamos al padre común y corriente de cómo llevar a cabo ese desarrollo Mira, cognitivo, ¿verdad? Hay que darle una ayudita. Es muy simple, Alicia, es muy simple. No hay que complicarse demasiado. Ok, sí. Hay que hacer preguntas a los niños. Claro. A veces lo que usamos el tiempo para contarle cosas o para reprenderle o ni siquiera estamos con ellos a veces. Sí. Hay que usar el tiempo para hacerle preguntas. Yo tengo un amigo que tiene un desarrollo del pensamiento crítico muy, muy grande. Y una vez le pregunté, pero decime una cosa, ¿cómo es que tus pensamientos son tan profundos? Tus soluciones tan prácticas. ¿Cómo es que reconoces tan fácilmente lo que sucede? Y me dijo, gracias a que mi madre era ignorante. Y le digo, ¿y por qué? Porque cada vez que yo le preguntaba algo, ella me respondía con una pregunta. Yo le decía, mamá, ¿por qué la luna es redonda? Y ella me decía, ¿y por qué te parece que es redonda? Entonces me provocaba el pensamiento, claro. me provocaba a pensar. Todo órgano se desarrolla Sí. a través del estímulo. ¿Y se puede hablar de una persona ignorante realmente? Porque todos sabemos algo. Hay que redefinir la ignorancia, Alicia. Claro. Porque en el siglo XX la ignorancia era no conocer cosas. En el siglo XXI yo creo que la ignorancia es no poder responder a las necesidades del siglo XXI. Sí. Entonces, para el siglo, hay un lingüista muy famoso que dijo hace unos años, y por eso se hizo famoso, que la ignorancia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que no sabe leer y escribir? Analfabeto. El analfabetismo Sí. del siglo XXI Sí. es no hablar idiomas, no hablar más de un idioma. Claro. ¡Wow!
O sea, el analfabetismo del siglo XX era no saber leer y escribir. Sí. El analfabetismo del siglo XXI es cada vez más exigente. no ser bilingüe. Sí. Entonces, bueno, los paraguayos ya arrancamos bien porque ya somos bilingües. Ya somos por lo menos algo. Pero necesitamos el inglés, claro. o necesitamos el francés o el alemán. Esos son factores de desarrollo del cerebro también. Sí, sí, sí. Ahora se sabe de que el niño debe aprender idioma, debe ser alfabetizado en el idioma materno, claro, ¿sí? Para que le sea más fácil. Exactamente, el aprendizaje. pero ya desde los primeros grados también puede aprender otros idiomas, pero el alfabetismo, eso de A, B, C y formar palabras, eso debe ser en el idioma materno. Hay un déficit ahí en Paraguay porque muchas veces nuestros niños, su lengua materna es el guaraní, pero van a la escuela y el maestro les alfabetiza en castellano. Totalmente. Y eso produce un retraimiento del niño que no quiere emprender el conocimiento, no quiere adoptarlo porque se siente limitado por su lengua materna. Claro, y todavía hay algunos que piensan de que lo tratan peyorativamente, ¿verdad? Así mismo. Como que y antes había un término y todo guarango y todo se le decía, como si fuera algo... Que a mí me parece lamentable. Lamentable, ¿no? Pero fue parte de nuestra historia. Porque se refiere al guaraní. Claro, claro. Sí. Pero y bueno, llevando al campo de la familia, ¿cómo los padres pueden fomentar ese desarrollo cognitivo de los hijos? Te doy ejemplos, ¿no? Sí. Lo que el padre tiene que hacer, lo que la madre tiene que hacer, en primer lugar es estimular, pero son distintos los estímulos en función a qué es la capacidad que queremos desarrollar. Para el lenguaje, ¿cuál es el estímulo? Hablarle. Pero tenemos que hablarle como adultos. Claro, no como niñitos. No, eso no funciona, Alicia. Definitivamente. Sí, no funciona. Porque cuando sean grandes van a hablar du. Sí. Entonces lo que necesitamos es hablar. Claro, conciso y... Así mismo. Sí, y que no tengan vergüenza de abrir la boca. Verdad. Porque el paraguayo, por ejemplo, al hablar no abre la boca. Bueno, ahí hay varios factores, ¿verdad? Uno es falta de estímulo del lenguaje y otro es una autoestima baja también. También tiene que ver. También tiene que ver con eso, con la capacidad histriónica, ¿no? Con la capacidad de decir claramente lo que queremos. Yo te hago una pregunta. Sí. Vamos a suponer que un joven a los 18 años quiera buscar un empleo. Sí. Si tiene él desarrollada esa capacidad, va a conseguir empleo. Seguro que Porque sí. si yo me presento, no sé, a vender pianos y yo le digo al gerente, mire, yo no sé, pero así claramente, yo no sé este negocio, pero yo estoy determinado a ser el mejor en este negocio. Claro. Y se lo digo claramente, probablemente me va a dar trabajo, estoy casi seguro. Sí. Pero si yo me presento con autoestima baja, claro, con capacidades de comunicación limitadas, probablemente voy a ser rechazado, aunque mi currículum diga otra cosa. Claro. Entonces, ahí estamos fallando. Entonces, el estímulo para el lenguaje es el lenguaje. El lenguaje. Después, el estímulo para la empatía es la conexión. Hay dos clases de empatía, ¿no? Sí. La empatía cognitiva, que es la capacidad de darme cuenta qué podrías estar pensando en este momento. Claro. Esa es la empatía emocional. Ok. Cognitiva es que yo pueda estimar qué podrías pensar si yo digo algo. Sí. Y la emocional es qué podrías sentir si yo digo algo. Distinta. O sea, las dos cosas son útiles e importantes. Claro, pero te pasan una información del otro ser humano. Y en las relaciones humanas eso es fundamental. La empatía es la supercapacidad humana, es lo que nos distingue definitivamente junto con el lenguaje. Tenemos que aprender a observar más entonces. Totalmente. ¿Y cómo se estimula la empatía? Bueno, hay distintas formas, pero por ejemplo al norte de Alemania hay un procesos que se hacen para en las escuelas. Por ejemplo, se llevan el primer día de clase los niños unas bolsas enormes cónicas de dulces. Entonces los niños al llegar a la escuela saben que ellos tienen que darle eso a alguien más, porque es el regalo para alguien más que va a valorar y apreciar un dulce. Así también se quedan ya con las manos libres para que alguien más también le regale Qué lindo eso. Mensaje, entonces, y ya días antes están preparando con los padres, están preparando y diciendo, la madre le dice, mira, este dulce le vamos a poner el mejor dulce, mira qué rico, seguro que te va a poner muy contento a este niño. O sea, son ejercicios de ponerse en el lugar del otro. Claro, y hablando de ejercicios, vamos a hacer un ejercicio con nuestros auspiciantes. Vamos a una brevísima pausa comercial. Vamos a dar paso a quienes hacen posible el programa y seguimos hablando de este tema que es realmente muy apasionante. Sí. El desarrollo cognitivo en nuestros hijos, aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día.
Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día seguimos conversando con el doctor Fernando Griffith, viceministro de Culto y ministro de Educación, del Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, nos quedamos conversando, quedaron varias cosas en el tintero. Sí, realmente es un tema muy complejo. Sí. Yo creo que una de nuestras responsabilidades como padres es conocer la naturaleza humana. Sí. Hoy tenemos acceso a información, tenemos que prepararnos, somos administradores del futuro de nuestros hijos. Por ejemplo, debemos hablar con ellos, no solamente hablar en términos de sencillamente hablar, sino hay que ver lo que estamos hablando. Claro. Creo que tenemos que hablar sobre su futuro, ¿sí? Claro. Porque ¿cómo vamos a pretender un futuro bueno si no hablamos del futuro bueno? ¿Sí? Claro. Tenemos que dibujar la realidad con ellos, con nuestras propias palabras. En base a lo que quieran y en claro, base a lo que se en base a sus talentos también. Claro, ese, es otro tema, sí. Ese es otro tema muy importante. Nosotros como padres y como maestros tenemos que saber, somos coaches, tenemos que aprender a reconocer cuál es el diseño de nuestros hijos. O sea, es que hay inteligencias múltiples, hay talentos distintos. Sí, ¿verdad? sí, sí. Algunos nacieron en Mangoré, otros nacieron en Roque Santa Cruz. Claro. Entonces, y yo me pregunto, Alicia, y esta es una pregunta muy dura, ¿a cuántos Mangoré, a cuántos Rabastos o a cuántos Romeritos estamos enviando a lo mejor a los cementerios por no reconocer sus talentos? Claro. Hoy vivimos en una sociedad donde los padres, por el desconocimiento que tienen de que hay inteligencias múltiples, de que hay talentos diversos, a lo mejor nos convertimos en un impedimento para esos talentos, porque si se aplazan en matemáticas, el castigo que se nos ocurre es sacarle la guitarra, y a lo mejor estamos sacando a la guitarra a un Johann Strauss. Exactamente. ¿Cuántas veces se fracasó? ¿Cuántas veces se frustró? ¿Te imaginas si le castigaban así a Berta Rojas? Imagínate. Entonces, tenemos que conocer la naturaleza humana, tenemos que prepararnos como psicólogos, como pedagogos, como maestros, porque el padre y la madre son actores fundamentales en la educación de los hijos. Totalmente. La escuela es muy técnica, la escuela es muy especializada, la escuela tiene que abordar temas que a lo mejor no se abordan en la casa, pero hay cuestiones que deben ser fundamentales en la administración responsable del futuro de nuestros hijos. Sí. Y eso incluye conocer los talentos. En todos los casos de personas que han llegado a brillar en el mundo entero es porque han tenido probablemente el apoyo de sus padres en esos talentos que se han generado, ¿verdad? A veces no coinciden con la imagen o con la película que nos hicimos de nuestros hijos, ¿verdad? Pero evitar ese proceso no hace más que frustrarlos. Claro. Porque una de las características de la creatividad es que no existe creatividad sin pasión. Sí. La creatividad es el ejercicio de la pasión. O sea, porque el que se apasiona se pregunta una y otra vez el cómo, el cuándo, el por qué, y repite y repite y repite hasta que consigue la solución creativa. Es el creativo el que finalmente brilla. Sí. Pero ¿cómo vamos a buscar eso? ¿Cómo vamos a desperdiciar esa creatividad? Sin pasión es imposible. Claro. Por lo tanto, tenemos que conectar la pasión con el niño. El niño debe apasionarse por algo. Claro. Debe encontrar cuál es su talento. Yo creo que eso es fundamental en la crianza de los hijos. Debemos ser capaces de ayudarles a encontrar cuál es su talento. Y la mejor forma es exponerles a distintas situaciones. ¿Sí? Claro. Exponerles al arte, exponerles a la ciencia. Estimularlos. Claro, exponerles, a que ellos puedan descubrir cuál es su talento. Pero si nunca le llevamos a la academia de música, si nunca le hicimos jugar un partido de fútbol o otro deporte, si nunca estuvo en contacto con aquello que será o que es su talento dentro suyo, entonces él no lo va a encontrar. Claro. Por eso el padre tiene que mover todo el abanico de posibilidades en los años, cuando ellos son pequeños, claro, para que ellos, a la temprana edad, para que ellos puedan encontrar cuál es su diseño. Claro, y antes de eso satisfacer también sus necesidades sociales básicas, porque un niño que no está bien alimentado, que no duerme el tiempo suficiente, que no es amado, que no es respetado, o sea, muy poco se va a desarrollar. Parte ¿verdad? de conocer su naturaleza es también conocer
a nivel nutrición, Claro. a nivel, no solo a nivel estímulo, sino a nivel nutrición, a nivel también de qué podría causarle daño. Claro. Porque, por ejemplo, y seamos claros, hay edades en los niños donde la exposición de sus padres, o sea, la sexualidad de los padres es casi se puede producir un daño muy grande si forman parte de ese ejercicio de la sexualidad del matrimonio. Ellos no están preparados psicológicamente para entender lo que está pasando. Sienten, cuando ven una escena sexual en casa, están viendo, lo perciben como un abuso. Claro, no entienden todavía, no están preparados. Así es. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay literatura que dice que muchos asesinos en serie han empezado de esa forma. Claro. Asistiendo a escenas para las cuales ellos no tienen una respuesta lógica. Claro. Entonces, por lo tanto, se sienten abusados. Sí, y por supuesto, protegerlos del abuso y de la violencia, ¿verdad? Sí. Sin que eso signifique que vivan en una caja de cristal. Claro. Porque también el ejercicio, hay capacidades críticas como la disciplina, como el orden, como el desarrollo de la responsabilidad, del carácter. O sea, el carácter es hacer lo que el niño tiene que hacer en contra de que probablemente de lo que quiere hacer. Y eso es muy importante, porque a veces queremos ser padres cool o padres avanzados. En realidad, o permisivos, demasiado permisivos. Mira, Alicia, quiero ser clarísimo en esto. Okay. Para la psicología de hoy, un padre permisivo es tan nocivo como un padre abusivo. Sí. Entonces, un padre permisivo es el que no pone límites. Entonces, si uno crece en la sociedad creyendo de que no existen límites, no estamos generando un ciudadano responsable. Ni adaptado a un esquema social. Exacto. Porque no se va a adaptar jamás. Así es, y nuestra naturaleza humana es absolutamente social. Por lo tanto, nuestro diseño es social. Por lo tanto, si una persona crece sin límites, no está adaptada a la sociedad, así como lo está diciendo. Claro. Y ese es un ejercicio responsable de la paternidad y de la maternidad. Habría que darle un curso rápido a los padres de lo que es el desarrollo cognitivo, como para que podamos ser mejores maestros de nuestros hijos. Es lo que ¿verdad? estás haciendo con este programa. Sí. Es exactamente lo que estás haciendo. Si yo tuviera que elegir en la grilla de los programas más importantes, el tuyo estaría probablemente en primer lugar. Muchas gracias. Apostamos a la educación y creo que así deberían hacerlo también las empresas que apuestan en el marco de la responsabilidad social, porque es algo tan importante y tenemos deudas pendientes muy importantes en el Paraguay, como la educación, la salud, o sea, un montón de cosas que hay que invertir. La educación es la herramienta para revertir todo eso. Claro, para crear, como usted bien lo dijo, ciudadanos nuevos, ciudadanos coherentes, con valores, que aporten a esta sociedad que tanto lo necesita. Así es, sin duda. Y un mensaje final, sabemos que es un hombre que es sumamente ocupado, un mensaje final sobre el tema que hoy nos convoca, el desarrollo cognitivo, y algo que guarde relación con la educación en Paraguay. Bueno, simplemente decir que estamos a las puertas de una gran transformación en Paraguay. Creo que están dadas las condiciones porque la gente opina y se involucra, porque la gente quiere saber, porque los padres quieren saber, los maestros quieren transformarse, la cuestión mediática, política, social, está preparada para una gran transformación educativa. Ahora, si lo hacemos bien, si lo hacemos de forma responsable, yo creo que el Paraguay se va a caracterizar de vuelta, como fue antes, ¿no? En el siglo XIX Paraguay tenía los índices de alfabetismo más altos del mundo. Tan serio era el Paraguay que los niños estaban alfabetizados. Al salir del sistema educativo salían con 5 o 6 profesiones. Los paraguayos sabían leer, escribir y responsabilizarse, no solo saber leer y escribir. Claro. Era un pueblo hospitalario, un pueblo que respetaba los acuerdos, donde la palabra significaba algo muy importante. Claro. Era la integridad, el respeto, la lealtad, la confianza, o sea, todos valores que hay que reavivarlos. Valores que permiten crear países en justicia, paz y prosperidad. Y eso tenemos que construir nación, ¿verdad? Así es, tenemos que construir una nación de vuelta. Somos un pueblo, tenemos habitantes, pero tenemos que tener más ciudadanos, personas que se responsabilicen y que respeten. Y eso tenemos que hacerlo todos, porque no va a ser posible por una imposición. Y para eso nosotros mismos debemos ser el cambio que queremos ver, así como decía Gandhi, ¿verdad? Nosotros somos el cambio que queremos ver en la nación.
Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, él es doctor en bioquímica, Fernando Griffith. Él es viceministro de culto del Ministerio de Educación y Ciencia. Un placer tenerlo. Muchísimas gracias y ojalá se pueda ejecutar y llevar a cabo todo lo que dijo, porque así va a ser. Realmente hay que pensar en grande, porque tenemos el potencial, tenemos gente buena y podemos construir un Paraguay mejor. Bueno, de esta manera cerramos otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.